honor estar aquí. Gracias por la invitación. Un placer muy grande. Mi nombre es Yokoi Kenji Díaz. Soy hijo de padre japonés, muy tradicional, que siempre habló muy poco. Y si hablábamos era en japonés. Mi madre es colombiana, latina, habla hasta por los codos. Y crecí viéndolos en un convenio de mi padre solo habla japonés con ella y ella solo le responde en español. Ellos entienden mutuamente el idioma opuesto. Ya no se dan cuenta de esto, pero la consecuencia es que somos 4 hermanos que crecimos escuchando 2 idiomas y sintiendo una empatía profunda por 2 culturas muy distintas, muy diferentes. Soy casado hace 23 años. Tenemos 2 hijos. Kenji David tiene ya 22 años, nuestro hijo mayor. El menor tiene 16, Keigo Daniel. El mayor nació en Japón, el menor en Colombia. Soy trabajador social. Me dedico hace muchísimos años a analizar patrones de comportamiento en nuestra sociedad para entender un poco el porqué de cosas muy positivas como la disciplina del japonés y sus éxitos, algunas muy negativas como el porqué del suicidio en un país como Japón, de cosas muy positivas como el porqué de tanta alegría y esa capacidad de improvisar del latinoamericano, el porqué de la violencia en Latinoamérica y patrones de la pobreza que son difíciles de combatir. Debo decirlo para iniciar, no soy coach, no soy un líder, ¿cómo se llama?, motivacional, positivista o algo así. Y no tengo la culpa de lo que a veces acontece en redes. Quiero decir, no sé cómo explicarlo. A veces me llegan, por ejemplo, frases interesantes, muy motivacionales, de Yokoi Kenji, con una foto de Yokoi Kenji que yo nunca dije. Y las veo y digo, wow, pero yo no. Pero pues son buenas, así que me las aprendo ya que son mías, ¿no? y porque se viralizan a veces. No soporto ver mis propios contenidos, mis propios videos. No sé por qué. Pasa mucho, ¿no? Uno no soporta escuchar su propia voz por ahí. Yo hablo así, ese es mi tono. Pero me he obligado a hacerlo porque me asustan algunos videos donde llegan con ciertos títulos como 10 pasos para alcanzar el éxito según Yokoi Kenji. Y yo digo, wow, ¿cuáles son? No los conozco. O sea, ¿yo cuándo dije eso? Entonces me siento a ver y son retazos de varios videos, conceptos que crearon uno y crearon, y yo, ya lo entiendo, y se hizo viral. Me llegó uno peor que decía, ¿cómo ser rico según Yokoi Kenji? Ahí sí me senté con mi esposa, le dije, veamos este video a ver cómo somos. Lo peor es que lo digo yo. Soy trabajador social, así que estaba haciendo un trabajo social y alguien me dijo, hey, hay varios Yokoi Kenji por ahí, porque como usted no tiene redes, nacieron varios Yokoi Kenji por su contenido que otros están filmando. Yo, pero no entendía, fui a ver y encontré varios Yokoi Kenji. Les escribí, o sea, hablé conmigo mismo varias veces. Fue raro realmente hablar con personas. Hey, ¿qué está haciendo, loco?, les decía yo. ¿No? ¿Qué hace? Sí, hijo mío, ¿qué quieres? Me dice. No, ¿cuál hijo mío? Yo soy Yokoi Kenji. Y me respondían, ¿y yo cómo sé que tú sí eres Yokoi Kenji? No, pues yo por lo menos sé que tú no eres, devuélveme el nombre. Y bueno, ya hoy todo lo que está allí certificado somos nosotros. Y siempre acostumbro enseñar un poquito de japonés antes de toda intervención. Dicen en Latinoamérica, para romper el hielo. No sé si quieren aprender. Sí. Una de las mejores técnicas para aprender japonés es no pensar en español. Eso, solo disfrutarlo como si fuésemos niños. Tal vez por eso le va muy bien a los niños aprendiendo otro idioma. Con todo respeto, como si fuésemos niños, con todo respeto. Nariz en japonés se dice hana. Por favor, haga así conmigo. Hana. Excelente. Mimi. Una vez más. Hana. Mimi. Kuchi. Ese es fácil por lo de cuchi cuchi, ¿verdad? Otra vez, por favor. Mimi. Kuchi. Hana. Me. Ojo se dice me. Y la última, atama. Atama. Hana. Me. Kuchi. Mimi.
vi que aprendieron. Por favor, tóquese Mimi. Muy bien, excelente. Por favor, tóquese Cuchi. Ese es fácil. Por favor, tóquese Hana. Muy bien, no, iban bien. Estaban bien, estaban bien. Por favor, tóquese Me. Ahora sí, Atama. Solo hay una forma de verificar si realmente lo aprendimos o no. ¿Qué le parece? De pronto sea prematuro, pero es que lo veo haciéndolos muy bien. Yo me toco la parte del rostro y usted lo pronuncia en japonés. De pronto funciona. Intentemos. Un aplauso, por favor. Eso fue muy rápido, muy bien. Hola Yokoi, mi nombre es Franz y me ha parecido muy interesante por un lado la mezcla cultural que tienes, por un lado la japonesa, por otro lado la colombiana, y me pregunto esa combinación de culturas que ha representado para ti y si podrías un poco hacer una valoración de cada una de ellas, qué es lo que sacas y aprendes de cada una de ellas también. Sí, bueno, al día de hoy ha representado para mí, para mi familia en general, un desafío muy grande de búsqueda de equilibrio entre especialmente dos cosas muy fundamentales de estas culturas tan diferentes. Una es la estridente disciplina del japonés, que le ha generado tantos éxitos, y esa capacidad que tiene el latino. Es envidiable esto. El latino tiene una capacidad enorme de funcionar muy bien en el caos. Es casi que adicto al caos, porque en el caos le va muy bien. En el caos se requiere improvisar, no tener miedo, pararse muy fuerte. Y como parece ser que desde la infancia estas comunidades, nuestra gente, digo yo, tuvo que enfrentar cosas muy complejas, una época muy violenta, incluso de los padres a los hijos, amenazas, no solamente de guerrillas o algo así, no, amenazas de si llegas tarde, te mato a golpes. Y el latino llegaba tarde. Eso le dio una elasticidad al cerebro del latino, que él no lo sabe, pero cuando sale, cuando va a Japón o está en Europa, reacciona de una manera e improvisa que asombra realmente. ¿Cómo pueden ser tan buenos en el caos? La zona de confort del latino es el caos. Pero cuando no hay caos, el latino se estresa. Cuando hay que cumplir un método, cuando hay que llegar puntual, cuando solo hay que hacer caso. Cuando dice, hey, nadie te va a matar, no, solo tienes que hacer esto, así. El latino comienza de pronto a picarle todo, a decir, pero ¿quién me va a amenazar para que yo haga las cosas bien? Esto, por supuesto, es inconsciente, ¿no? Pero es envidiable la capacidad que tiene el latino de no ahogarse en un vaso de agua, aunque tiene una tendencia a quejarse mucho cuando está en un mar. El japonés, por otro lado, tiene algo que yo envidio también mucho, que es su sentido de tribu. Los japoneses, lo resumo en una corta historia. Llego con mis hijos a Japón, veo dos niños jugando en la escalera eléctrica, dos japonesitos. Miro a mis hijos y les digo, miren lo que voy a hacer. Niños, pongan cuidado. Keigo y David, pongan cuidado. Y miro a los niños japoneses y les digo, abunai, abunai. Eso es peligroso. No pueden hacer eso. Y los niños japoneses automáticamente, así en la escalera, llegan al final de la escalera eléctrica. El menor está asustado y sale corriendo ante mi voz, pero el mayor sabe lo que tiene que hacer. Me mira, dice, sumimasen, perdón, y se va. Mis hijos quedaron asombrados. ¿Cómo es posible que le hagan caso, papá? ¿Los conocen? No los conozco. ¿Y por qué le hacen caso? Porque soy un adulto. ¿Cómo así? No entiendo. ¿Y por qué? Porque en Japón cualquier niño puede ser regañado por cualquier adulto porque son todos nuestros hijos. Es más, yo debo darles una bronca. ¿Cómo se dice aquí? Regañar, dar una bronca, ¿verdad?
Porque o si no, soy un adulto irresponsable. Si veo a un niño haciendo algo indebido y no le llamo la atención, no estoy cumpliendo un sentido común de Japón. Así que lo regaño. ¿Y qué le dijo? Me pidió perdón y se fue. Y mis hijos dijeron, ¡wow! ¿Cómo es posible? Y yo estaba muy feliz que mis hijos, que crecieron en Latinoamérica, que son colombianos, aunque el mayor nació en Japón, pero son colombianos, vieran este ejemplo. Miren. Y yo dije, con esto aprenden una lección importante, y lo único que aprendieron fue a decirme, papá, mire eso, regañe eso, dale una bronca a eso también. Papá, mire eso lo que está haciendo. Papá. ¿Y por qué le hacen caso? Y yo le dije, ¿por qué me hacen caso los niños japoneses? Porque los únicos niños que en este país no me harían caso son ustedes, que sí son mis hijos. Porque son latinos y están acostumbrados al caos. Me dio una bronca, pero a la tercera le hago caso, voy al límite, lo llevo a papá al límite y me devuelvo y sé manejar muy bien ese límite. Pero en Japón tienen esta capacidad del sentido de tribu. Un vecino me dio una bronca, un regaño muy fuerte y yo lo acusé con mi papá y mi padre salió y le dio gracias y me dijo, él es su papá. Y yo, ¿el vecino es mi papá? Cuando yo no estoy, él es su papá. Y la señora del frente y el maestro y todos tienen autoridad porque son nuestros hijos. Ese sentido de tribu de los japoneses que se conecta con no lanzar un papel al suelo, con dejar el baño público limpio para el siguiente. Este sentido de tribu es envidiable. Ahora, los dos en extremo generan patologías fuertes también, y consecuencias a veces nefastas como el suicidio o el homicidio. Y por eso la búsqueda del equilibrio es como mi conclusión, Frank, ante esas dos culturas. Hola Yokoi, soy Jesús. Te he escuchado en alguna charla hablar sobre los conceptos de Ikigai y Shimei. Y me gustaría que explicara su significado y nos diera algún ejemplo. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Sí. Ikigai y Shimei. Bueno, Shimei es propósito de vida, lo que vine a hacer a este mundo. Y habla de hacer. Y una de las conclusiones del Shimei más importante es que tiene que ver con el ser humano, con servicio al prójimo. En el proceso, uno en el Shimei a veces dice, no me interesa el ser humano, me interesan las tortugas, quiero salvar tortugas. Las tortugas son más lindas que el ser humano, son inofensivas, voy a salvarlas. Pero siempre cuando se va avanzando, dice, bueno, necesito más seres humanos para salvar más tortugas. Necesito el ser humano. Y es hermoso porque alguien decía, hablando de defender la fauna y la naturaleza, Yokoi, pero si borráramos al ser humano de la tierra, florecería todo. Se acabarían todos los problemas del mundo. Sí, pero ¿quién daría esa noticia? ¿Quién haría poesía sobre eso? ¿Quién vería la primavera? ¿Quién nos enseñaría a suspirar y a ver la belleza de... Ya tuvieron los dinosaurios su momento, fueron protagonistas, ahora somos nosotros. Y aunque somos un problema, al mismo tiempo somos una de las mejores soluciones también para muchas situaciones. Eso es Shimei. El mundo de Shimei es muy interesante. Ahora está el concepto del Ikigai. El Ikigai ya no tiene que ver con el otro, sino conmigo. El Ikigai es algo interno. Un ejemplo sencillo es que si yo tengo un Shimei definido, un propósito de vida definido, se puede truncar si acontece un accidente, si caigo preso por alguna razón y entonces ya no puedo ir a salvar las tortugas, o se puede truncar un propósito si pierdo mis manos, entonces debo cambiar a otro. Pero el Ikigai no se trunca por nada. Si caigo preso, allí florece también el Ikigai. Si pierdo mis manos, florece aún más. El Ikigai es algo que viene adentro, es de adentro. Y por eso una de las traducciones es sentido
de vida. Cuando hablo de Ikigai o Shimei, digo, están en japonés, ¿no? Pero no significa que sean japoneses. Es como el quinto sabor, ¿no? El umami. Le pusieron umami, pero no se lo inventaron los japoneses. Solo colocaron este término, gustó, así se bautizó, pero el Ikigai y el Shimei es igual, está en todo lugar. Crecí con un abuelo colombiano, un paisa, es decir, de esa zona donde tiene un acento muy peculiar, y hombres de negocios. Entonces él siempre hablaba mucho y decía una frase fascinante, mi abuelo. Todos en la familia, cuando hablamos del abuelo, podemos repetir la frase del abuelo. Él decía, acento colombiano, no hermano, a ese precio que yo le estoy dando, eso es un regalo. Es más, lléveselo, mijo, y si no le gustó, no me lo paga. Hágale, lléveselo. Y así vendían las cosas. Es decir, llévesela, que yo estoy seguro que le va a gustar. Si no, no me lo paga. Esa seguridad, por supuesto, generaba estrés en mi abuela. Decía, lo van a robar. Nadie va... No, pero él tenía una seguridad y vendía. Y era un hombre, un comerciante, distinto a mi padre japonés, un hombre de empresa. Mi abuelo era un comerciante. Y él cae en cama por cáncer. Yo viajo de Japón con 16 años a visitar al abuelo en su lecho, donde ya le habían dicho en el hospital, llévenlo a la casa para que muera, parta con sus familiares. Y yo fui a Colombia a mis 16 a ver al abuelo, y la abuela me contó cómo le parece la que me hizo Jaime Gómez, mi abuelo. ¿Qué hizo, abuelita? Me dijo, pláncheme todas las camisas y los pantalones y cuélguemelos ahí al frente, por favor. Quiero verlos. Entonces le planchamos todas las camisas y los pantalones. Todos los días venían muchas personas a visitarlo, porque él influyó en muchos, así que me decían eran 5, a veces 10 personas diario tocaba recibir, porque el abuelo lo conocía mucha gente, y todos venían a desearle que se mejorara, y se veía la tristeza en las personas, a ver a aquel hombre tan fuerte, postrado en una cama, pero él algo les decía y todos se llevaban una camisa, un pantalón, y mi abuela se acercó a la puerta y escuchó la frase. Eso es un regalo. Y a ese precio que le estoy dando, no, es un regalo, hermano. Lléveselo. Vendió todas sus camisas, sus pantalones, y mi abuela le dijo, qué vergüenza, Kenji, yo sentí una vergüenza. Nunca hemos estado tan mal en la familia como para tener que vender la ropa. Y el abuelo, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué él es así? Él dijo, ya no voy a usar esto, ya no me paro de aquí, yo ya me voy a ir, y esas camisas me las puse una vez nomás, unas son de Noruega, de Japón, me las envió, los hijos por el mundo le enviaban camisas, su gusto, y él las vendió todas, dejó su mesa de noche llena de dinero, porque su Ikigai era vender, y no lo hacía por dinero. Es que una persona que tiene Ikigai no puede dejar de hacer su Ikigai. Entonces son esas personas que uno les pregunta, pero le pagan igual, ¿por qué llega más temprano? Le pagan igual, ¿por qué no sale ya? No, es que no puedo dejar esto sin terminar. ¿Pero por qué? No saben ni explicarlo, pero es por su Ikigai. Trabajar con personas que tienen Ikigai es satisfactorio, porque obviamente requieren su pago, quieren su pago, pero no lo hacen por eso, lo hacen por su Ikigai. De ahí que cuando una abuela, la familia prosperó y le dicen, abuelita, ya no tiene que cocinar, ya no tiene que hacer ni café ni nada. Si la abuela dice, no, porque me muero. Si no me dejan hacer la comida, el café, y realmente va a morir más rápido si le quitan su Ikigai. Ese es los dos conceptos, ¿no? Bastante largos, resumiéndolos un poco, de Ikigai y Shimei. Jesús, gracias. Hola Yokoi, soy Estefanía Gómez, como tu abuelo, y también soy de Latinoamérica. He notado que, como tú, me fascina el concepto de la felicidad, y me gustaría saber si nos puedes dar un concepto de lo que es la felicidad y si tienes alguna historia conmovedora que quieras compartir. Gracias, Estefanía. Sí, bueno, yo aprecio los dos conceptos
profundamente, la felicidad y la tristeza, y van de la mano siempre. Lo que pasa es que lo que no logro dominar es el algoritmo de las redes. Entonces pareciera que siempre estuviera hablando de la felicidad, pero hay una belleza enorme en la tristeza, en aceptarla, en vivirla, en recepcionarla. Una niña, después de mucha terapia, de hablar mucho con su terapeuta, aprendió a que cuando tenía momentos de tristeza profunda, no salía. Porque antes lo que hacía era salir de fiesta, salir de rumba, buscar a alguien que la sacara de ese entorno. Y aprendió a que cuando estaba triste, incluso la llamaban y le decían, ¿vamos a salir? No, tengo visita. ¿Tiene visita? ¿De quién? No, una amiga. La amiga tristeza me visita. Y en terapia entendí que debo recibirla, atenderla. Así como atiendo la alegría y me voy de fiesta y hago cosas cuando estoy alegre, bueno, ahora estoy triste y tengo que sufrirla. Porque si la evado y me voy de fiesta y obligo mi cerebro a ser feliz y le doy solo dopamina, la tristeza cada vez va a llegar con más fuerza y va a ser muy peligroso. Así que lo mejor es recibirla y despacharla. Dicho esto, yo entré en una profunda tristeza en Japón, porque soy latino, como notarán, mi nombre, mi fisionomía, pero yo soy latino. Creo que mi esposa es más japonesa que yo. Sí, es más pragmática. Yo soy muy latino, pero llegué a Japón con 10 años y pues era un niño que hablaba mucho. Que no reprimieron al expresar lo que sentía. Y llego a un país donde no entiendo y no me entienden. Y entro en un silencio de meses solo mirando, un silencio profundo, que después entendí lo importante que fue para mí este silencio, pero me dio mucha tristeza, me generó mucha tristeza. Y los otros niños, algunos llegaron a ser crueles conmigo, como el bullying de Kenji, que Kenji no entiende nada, mándenlo para el salón 8. Yo era del salón 5, éramos del salón 5. Existía el salón 6, pero no el 7. O sea que el 8, yo deduje, debe ser como una forma japonesa de decir que lo manden para el infierno porque no entiende nada, algo así. Caminando por la escuela descubrí que sí existía el salón 8, Hachikumi, salón 8. Lo recuerdo hasta hoy. Fui muy feliz en el salón 8. Me paré en la puerta del salón 8 a mirar y decir, sí, aquí es donde me envían siempre que no entiendo algo. Y cuando miro hay una maestra con 7 alumnos, la mayoría con síndrome de Down. Era el salón de los niños especiales, el salón 8. Estaban jugando con plastilina, masilla de color, caían mucha saliva a los pupitres. La maestra tenía una toalla y cada uno tenía una toallita y con eso limpiaba la boquita de los niños y una para limpiarlos. Yo quedé hipnotizado viendo esa escena y comencé a sentir mucha rabia porque dije, por eso me enviaron al salón. Hasta eso me demoré al entender. Ya sé lo que me quieren decir con... Y quería ir a golpearlos, era tan fácil para mí golpearlos. Lamento decir esto, pero para la falta de educación en nuestros países hace que no dialoguemos y seamos violentos. Así que era muy fácil para mí ir a golpear al niño, pero tenía una profunda debilidad por la plastilina. Y estaban jugando con plastilina. Y yo estaba en un país que no entendía nada y la maestra me habló por mi nombre. Kenji-kun, no, ¿qué hace ahí? Entre. Dijo una palabra que me enganchó. Tetsudatte, ayúdeme. Yo entendía muy bien la palabra ayúdenme, porque el maestro le decía a todos, ayuden a Kenji, Kenji, tetsudatte, ayuden a Kenji, lleven a Kenji, traigan a Kenji. No entendía nada. Y ahora la maestra dice, tetsudatte, ayúdeme. Pero yo, ¿para qué sirvo en Japón? No sirvo para nada, no entiendo. ¿En qué le puedo ayudar?
y me dijo, siéntese ahí, no deje que Kaoru se coma la plastilina. Un niño llamado Kaoru hacía un pancito y había un momento donde él se hipnotizaba con su propio pan y se lo iba a comer y yo, no es de comer. Y él me miraba y seguía jugando. O sea, hacía caso, pero había que despertarlo de su hipnosis porque se enamoraba de su propio pan. Y eso pasaba cada 3, 4 minutos. La maestra a veces tenía que ir a sacarle pero ahora estaba yo, qué fácil la tarea. Jugar con plastilina y cuidar a Kaoru que, no te echando, y ya. Pasaron minutos, horas, y yo le dije a la profesora, quiero quedarme en el salón 8. Aquí aprendo más. Aquí están aprendiendo los colores, justo lo que necesito, los números. Y yo me demoro para aprender, pero ellos se demoran más porque son muy felices y solo quieren jugar. Entonces ellos sí aprenden, pero tiene uno que enseñarles con canciones, con juegos. Y era justo lo que yo necesitaba. Además me sentía como un profesor improvisado. Pasar de no entender nada en un salón así mirando al aire, 3 tipos de escritura, ahora ser el profesor de unos niños que se están comiendo la plastilina y yo les digo que no, y cantemos, y ahora los colores, y otra vez los colores. La maestra abogó por mí con los otros maestros, déjenme a Kenji aquí en el salón 8. Él realmente aquí es funcional y va aprendiendo. Yo le enseño. Me quedé en el salón 8, lo que comenzó como un bullying y que me generó mucha tristeza, me sacó de la tristeza. Salón 8, fui muy feliz en el salón 8. Y también creo que inconscientemente me acercó a una problemática social que tal vez me generó esta inclinación a lo que hoy hago, que es el tema de lo social, ¿no? Así que no sé si sirva, pero evadir la tristeza a veces es evadir la misma felicidad. Hay que manejar respetar los dos conceptos. Hola, Yokoi. Quería preguntarte qué importancia tiene la educación para ti y para el desarrollo de las personas. Recuérdame el nombre, perdón. Mauro. Mauro. ¿Qué edad tienes, Mauro? 16. 16. Gracias, Mauro. Mauro, yo estoy muy sorprendido positivamente por lo que pasa con la educación actual. Porque hablo con mis hijos y hay algo dentro de mí, o en realidad es alguien dentro de mí, que no quiere mucho a mis hijos, y es el Kenji de mi infancia. Yo amo a mis hijos, pero mi niño interior los odia un poco. Porque mi niño interior no entiende por qué tienen tantas facilidades cuando él no las tuvo. Y por qué nos obligaron a leer, nos obligaron a escribir, nos obligaron a la educación. Y ahora ellos tienen la opción de qué quieren estudiar, de si quieren comenzar a leer, si no, escojan el libro que quieren leer. Y eso le molesta a mi niño interior. Pero cuando hablo con mis hijos, saben mucho más de lo que yo sabía a la misma edad, y eso me impresiona muchísimo. Y cuando les pregunto, pero ¿por qué sabe eso? O sea, ¿dónde lo leyó? Pues no, lo escuché a un profesor que es youtuber, un maestro que es tiktoker. ¿Por qué sabe tanto de química? ¿Por qué le está yendo bien en química? Es que yo sigo hay un hombre fascinante que sigo con mis hijos, Hassan Taolalla. Hassan Taolalla. Él es científico y trata todos esos temas. Pero la forma en que los trata es: ¿y qué pasaría si Superman corre a esta velocidad e intenta detener un tren? Y entonces, claro, engancha a los jóvenes. Y mi hijo sabe de toda esta terminología. Eso repercute en buenas calificaciones y además en criterio propio. Porque ya puedo hablar con mis hijos de capitalismo, socialismo, feminismo, comunismo, cristianismo y todos los ismos. Y tienen su punto de vista, pero también
tienen criterio propio gracias a las redes sociales. Así que es increíble lo que está pasando en la educación actual. Yo llegué a Japón y no había que leer en español, todo en japonés. Entonces comencé a leerme los libros que habían en la casa, Stephen King. Me leí Isabel Allende. Si hubiese crecido en Colombia no los leo, pero era lo único que mamá tenía. Y me leí todos esos libros, y cuando ya no habían, hay una latina que vive yo no sé a cuántas estaciones y tiene unos libros, llévele estos y intercámbielos, como si fueran tesoros, y viajar horas a intercambiar libros. Descubrimos una librería hispana en Ochanomizu, en Tokio. Hay que ir y pedir los libros y esperar 3 meses a que lleguen por correo. Y cuando llegaban, tasar la lectura, es decir, no leerlo todo porque se acaba y queda otra vez. O sea, imagínese eso. Voy a leer solo un capítulo en el tren, en unos días leo el otro y lo releo y le saco conclusiones que ni el autor se imagina por el hambre que yo tenía de lectura en Japón. Entonces, creo que son 2 escenarios increíbles que demuestran que el ser humano con mucha hambre crece, pero también cuando hay tantas opciones, ¿no? También es fascinante. Así que es una generación que me impresiona mucho y me gusta hacia dónde va la educación, me gusta mucho. Fue más fácil para mí, Mauro. Fue mucho más fácil para mí que para ti. Porque yo solo tenía una opción, solo una opción: ser traductor y estudiar humanidades y no más. ¿Qué quiere hacer Kenji? Eso. ¿Y por qué? Siente una pasión profunda porque no hay sino eso. Es más difícil para Mauro. Cuando le muestran tantas, es muy difícil, el cerebro sufre. Y el adulto es muy cruel, dice, pero mire, yo solo tenía eso y lo hice, ¿cómo no va a poder con todo lo que le estamos dando? Pues eso es lo difícil. Es increíble, pero cuando uno está en una nevera, y si solo hay una salchicha y unos huevos, adivine qué vamos a comer. Y vamos a hacer un plato. Pero cuando la nevera está llena, el cerebro sufre tanto que incluso teniendo hambre, la ansiedad se la quita y dice, no sé, es que no sé qué comer, porque está llena. Ustedes son de una época que tiene la nevera llena de opciones y por eso la tienen difícil. Mis hijos, Mauro, la tienen muy difícil y no piense que es anormal o es desagradecido por no saber ni qué estudiar. Es normal, es muy difícil esta época, pero bueno, es lo que hay. Tiene también su parte fascinante, como lo dije al principio. Hay maestros que nos marcan de por vida. Es una vocación maravillosa. Pero primero la maestra del Salón 8. Luego estaba el profesor de inglés. Saito Satoshi Umemiya, en realidad, el maestro. Bueno, era crítico estudiar inglés. Para el japonés es muy difícil estudiar inglés porque el japonés es como el español, es plano en la pronunciación. Arigato, sayonara. Pero el inglés no, que haga la lengua así. Banana, banana. ¿Ah? Y el japonés entonces llevan un nativo, salón por salón, a que haga a todos mirar cómo hace la lengua, a dibujarla para poder. Pero el maestro de inglés japonés, que era para mí trágico verlo porque yo no hablaba japonés, solo hablaba español y ahora tenía que aprender inglés en japonés. Yo lo veía y decía, no, ahora viene la confusión de mi vida. Pero casualmente él era disruptivo, es decir, un profesor loco, porque se subía al pupitre, a su mesa, a la mesa, se subía ahí. O sea, un japonés no hace eso. Nunca. Él se subía y gritaba, Minasan, jinsei wa subarashi, la vida es maravillosa. Y saltaba y lo escribía en inglés. Y toda la clase era así, la vida es maravillosa. Y encontrárselo en los pasillos era
terrible porque lo agarraba uno de Yokoi, que un niño Yokoi, lo agarré. La vida es maravillosa. Y pues uno decía, qué maravilloso le ve a la vida. Cuando hay que aprender inglés en japonés y ya se me está olvidando el español, no entiendo japonés, menos voy a aprender inglés, estoy confundido. Mi vida es una tristeza y tengo que aguantar a este señor gritando que la vida es maravillosa. Yo me gradué a los 18 años, lo vi en la estación de Nakayama. Él me invitó a un café, es que parecía un latino. Coge Dominicos, vamos a tomar café. Y hablaba y seguía igual y yo lo miraba y yo me sentía yo era ya traductor de una institución importante, yo me sentía como adulto, como serio, De hecho, cuando nos vimos, él gritó, Yokoi, niño Yokoi, la vida es maravillosa. Y yo corrí ahí como a decirle, cállese, qué vergüenza, yo ya soy un adulto. A esa edad uno piensa, soy un adulto, no, soy un niño. Y él hablé duro, un japonés muy diferente. Y le dije, yo le pregunté, porque dije, bueno, tal vez nunca lo vuelva a ver. Tengo muchos planes de viajar por el mundo, pero quiero sacarme esta espina con este profesor. Y se lo dije. No le dije ridículo, ¿no? Que eso era lo que pensábamos todos. El maestro es tan ridículo. Nande sonnae. Maestro, ¿usted por qué era tan dinámico? Le dije, tan alegre. Los japoneses no son así. Los otros profesores también lo veían raro. Y usted sigue así. Y él, mezclando el café, me dijo, Himitsu nande, es un secreto. Pero como no eres más mi alumno, te lo voy a contar. Mi esposa, profesora también. Nos conocimos en una convención de maestros. Nuestra pasión, enseñar. No quisimos tener hijos porque teníamos muchos todos los días atendiendo. Pero ella cayó en cama con leucemia. Yo prometí quedarme con ella hasta el final, arrodillado, incluso irme con ella. Y un japonés cuando dice eso es kamikazes, harakiri, es honor samurái, me muero por la causa. Y esta causa no es una guerra, es mi esposa, es el amor, me muero con ella. Pero ella no le permitió ni siquiera que se quedara arrodillado con ella. Le dijo, si me amas de verdad, tienes que ir a enseñar. Porque yo no puedo. Estoy en una cama. Y mi única felicidad en este momento es saber que mi esposo está yendo a enseñarle a los niños. Así que dame el honor de partir de esta vida sabiendo que estás enseñando. Y él le dijo, no puedo. ¿Cómo te voy a dejar aquí? No puedo. Si me amas, lo puedes hacer, Saito. Y entonces él se levantaba, se limpiaba las lágrimas y le decía, le voy a probar que la amo. Y se iba a la escuela. Llegaba, me contó él, a la escuela, ahí a la entrada donde todos llegábamos, tomaba aire, se limpiaba sus lágrimas y decía, Chieco, te pruebo que te amo. Y entraba a enseñar. Y cumplía la consigna de la esposa, porque le dio consigna. Sonríele a los niños y diles que la vida es maravillosa, que la disfruten. Y por eso hacía eso. Obviamente, cuando él me cuenta eso, yo no lo puedo ya ni mirar. Yo lo había juzgado de ridículo. Yo estaba así, viendo mis lagrimones caer, y él diciéndome, no llore, que no le contesto para que llorara. Ella ya partió, pero ella me enseñó a vivir. Ella me enseñó que la vida es maravillosa. Por eso los maestros sabían y a mí siempre me dejaron hacer todo ese escándalo, porque era una promesa que tenía que cumplirle a mi esposa. Yo le pedí perdón al maestro ahí, le dije, Gomen Nasai, perdón maestro, yo pensé que usted era un ridículo, un tonto, usted es un héroe. Nunca lo olvidé hasta hoy. De hecho lo recuerdo siempre que paso un momento muy difícil, me acuerdo del maestro y digo, vamos, la vida es maravillosa. Ahora es donde hay que probarlo. Por aquellos que no están, por aquellos que partieron, tenemos siempre personas valiosas en nuestra vida por las cuales hay que levantar la cabeza y continuar. Gracias por recordar. Hola, Sensei Yokoi. Mi nombre es Andrés.
También, al igual que tú, soy colombiano, también Gómez, soy paisa. Y bueno, siempre ha sido un sueño para mí haberte visto cara a cara como lo estoy ahora en este momento. Lo he cumplido hoy, estoy muy nervioso, aparte de que veo muchos tus videos, intento enseñar a mi hijo de la manera que tú enseñas a los tuyos. Y mi pregunta era sobre el tema de la resiliencia, de qué estrategias personales has tenido tú para afrontarlo y para entenderlo, y alguna historia tuya propia que nos puedas el día de hoy pues explicar, que te haya marcado la vida y cosas así. Gracias, qué excelente pregunta. Sí, es una palabra que aprendimos a pronunciar en nuestro mundo hispanohablante, en castellano, resiliencia, y que adquirió una connotación más importante en la pandemia, ¿no? La resiliencia. Pero el concepto siempre lo ha manejado el ser humano, y es esa capacidad de recuperarse, ¿no?, ante la crisis. Esta es la cuarta vez que visito España. Puntualmente voy a Figueras. Tengo un proyecto allí porque allí está el Triángulo de Dalí. Y es por algo de resiliencia, es decir, los japoneses, al ver mi comportamiento, lo primero que hicieron fue enviarme al psicólogo. Y yo les decía, ¿pero por qué me envían al psicólogo si los otros niños japoneses también golpean? También se agarran a golpes. ¿Por qué solo a mí? Por las respuestas. ¿Cuáles respuestas? Cuando le preguntamos a un niño japonés por qué golpeó, los japoneses bajan la cabeza, lloran, dicen perdón, no sé qué me pasó, no debía hacerlo. Pero cuando le preguntan a Kenji por qué golpeó, usted levanta la cabeza y dice, se lo ganó, él se lo ganó. Él se la buscó y está muy feliz. Y claro, yo venía de una cultura donde los adultos lo miraban a uno, ¿qué le pasó en la jeta, en la boca? ¿Por qué tiene la jeta reventada? ¿Por qué tienes la boca golpeada? Peleé en la escuela. ¿Se puso a pelear en la escuela? Y en Colombia hacían, ¿y cómo quedó el otro? ¿El otro? Sí, no, peor. Bueno. Eso es lo que le preocupaba a los adultos. No estamos criando bobos. Qué bueno que le dio. Entonces se acabó. O sea, imagínense, crecer así. Me llevan a Japón, porque yo estoy orgulloso de agarrarme a golpes con todo el mundo. Va para el psicólogo. Y el maestro comienza a tratarme. La terapia, hasta el día de hoy yo voy a terapia, es muy importante para mí. Es esencial para mí la terapia. Creo que los países más desarrollados, yo los reconozco no por sus edificios y carreteras, sino por el desarrollo cognitivo de sus ciudadanos. Si se normaliza la terapia, uno dice, estoy en un país desarrollado donde las personas hablan de sus patologías tranquilamente y dices, como cuando dicen, hoy ya se normalizó decir, soy intolerante a la lactosa, esa leche es lactosada o no. Así también debe, poco a poco, el ser humano ir desarrollando el normalizar las patologías y decir, hey, yo tengo estos problemas, estos niveles, me altero, soy muy sensible a las emociones. Entonces ya los amigos saben, él grita así, pero o no lo expongamos a ciertas situaciones, porque es sensible a las emociones, o el otro no lo es, no es que nos odie, es que él se ríe así, de poquito, y ahí está feliz. Entonces Japón es así, y yo aprecio la terapia por eso. Pero cuando el maestro, el psicólogo, me dijo, ¿dónde soy Kotoshi? ¿Por qué hizo eso? Porque habían cosas que yo hacía que realmente no tenían sentido. Adicto al caos. De eso que está todo muy bien, me estoy portando bien, todos me están elogiando, y hay una voz dentro de mí que dice, no puede ser. Hay que romper algo, güey. O sea, la vida no, qué miedo, algo malo va a pasar. Y yo no voy a esperar que pase, voy a romper algo, voy a generar, y generaba caos. ¿Y por qué soy así? Y después, sí me sentía muy mal ante el psicólogo, llorando, también lloraba mucho,
¿Pero por qué cree que es así? Y mi conclusión, tal vez muy occidental, latina, no sé, yo creo que estoy loco, maestro. Eso decimos, ¿no? Yo creo que estoy loco. Y el maestro dijo, hay un loco que yo admiro mucho y respeto mucho y que ha logrado darle equilibrio a su locura y tiene un talento increíble y se llama Dalí. El psicólogo era el mismo maestro de manualidades, de artes manuales, y me presentó a Dalí y sus dibujos, y yo me obsesioné porque era una locura. Elefantes con patas flacas y largas, cosas muy raras. Era como si alguien expresara todo el caos que había en mi cerebro y era una forma de ver a otro diciendo, hey, no estás tan loco. Y esto se puede pintar y esto se puede expresar. Y nunca olvidé a Dalí. Pasaron más cosas con Dalí. Y una vez una familiar de mi esposa me dijo, estoy viviendo en Figueras. Ah, sí. ¿Y qué tal es Figueras? No, es bonito, vienen muchos, por ahí hay muchos japoneses. Sí, ¿y por qué? Vienen a ver, hay un pintor que no sé, tiene su casa ahí y la gente. ¿Y cómo se llama? No sé, Kenji, pero investigue. Ay, es ese, tiene bigotes, es Dalí. Y entonces viajamos a conocer Dalí y hay fisuras, fracturas en el ser humano. El japonés cuando se le cae una taza de té, tiene una oportunidad de salvarla muy importante, y es que le hace kintsugi. La pega otra vez y en las grietas las profundiza y le aplica oro. Y así no pierde una pieza valiosa que heredó del abuelo. Todos dicen, la dejó caer en su generación, sí, pero le dice kintsugi. Ah, bueno. Y el kintsugi ahora tiene unas grietas que ninguna otra taza tiene, obviamente, pero están en oro, resaltadas. Oh, qué hermoso. Esto no puede ser a propósito, tiene que ser involuntario y en una taza de tanto valor. Eso nació hace muchos años con un emperador que le envió este desafío a sus artesanos para salvar 2 tacitas, y uno de ellos dijo, resaltemos las grietas, las llenamos de oro y la vida es así. No, mi señor, no se puede quitar lo que pasó negativo, pero podemos resaltarlo con oro. El hombre le gustó la idea y hasta hoy existe el arte del kintsugi. Resiliencia para mí es eso, es no esconder las grietas, primero profundizarlas, es decir, buscar los pedazos y profundizar más en ellos para que no sanen en falso. Profundizar es hablar sobre esto, reflexionar, buscar personas que han vivido la misma experiencia. Terapia, eso es finalmente también la terapia. El terapeuta no es un mago, un místico. La gente va al terapeuta con una mala actitud, ¿no? Como, a ver, ¿usted qué ve en mí? No, pues él no sabe nada que va a ver. Es solo un estadista de patrones de comportamiento. Yo soy el que descubro con el terapeuta. Yo soy el que tomo nota y digo, ¿y por qué piensa que hago esto? ¿Y qué dice su estudio sobre? Y tomo nota y descubro, profundizo mis grietas. Luego las pego con el perdón, que ese es un proceso largo, el entender que el perdón me beneficia más a mí que a mis agresores. Pero debo perdonar para no vivir con toda esa gente dentro de mi ser, como vivía la poesía. María vivía con 6 esposos. Solo uno era real, María, pero 5 eran imaginarios. María vivía con 6 esposos. Uno real, 5 imaginarios. Uno en la nevera, otro en la lavadora, otro en la alacena, uno debajo de la cama. Eran todos los hombres que le habían hecho daño desde su infancia. Y ella vivía con ellos y le hablaban y le recordaban y le hacían llorar, y el pobre real era el que pagaba las consecuencias de todos los otros 5. Nadie sabía que ella vivía con 5 maridos hasta que los perdonó. Y perdonarlos fue sacarlos de su casa, porque el perdón hace eso, libera. Y pudo entonces tener su vida
con su esposo real. Porque si no se vive, si no se perdona, uno duerme con todas esas personas. Obviamente esto aplica a hombres, mujeres, no tiene género el tema del perdón. Pero eso es resiliencia. Profundizar mis heridas, luego perdonar y finalmente aplicar oro, que es el servicio, el amor, la gracia, conceptos fascinantes, donde uno dice, como a mí me pasó, no voy a permitir que a otros le pasen, quiero hacer algo. Y es donde eso es aplicar oro ahora a la grieta. Primero profundizo mi herida, la sano con el perdón y ahora le doy un propósito, ¿no? Eso es oro, hacer algo con mi historia para que otros no tengan que vivir lo mismo o por lo menos se sientan acompañados. Hey, yo viví lo mismo y sé cómo es ese proceso. Una persona que hizo kintsugi, resiliencia de verdad, por ejemplo, no habla mal de su primer matrimonio. No tiene cómo hablar mal. Dice, sí, lo máximo que va a decir es, aprendí mucho. Ella y yo aprendimos. Gracias a esos errores que cometimos los dos, es que hoy en día puedo disfrutar bien mi relación actual. Pero no habla mal del pasado porque hizo kintsugi, lo resaltó con oro y está incluso agradecido con todo ese proceso. Hola Yokoi, yo soy Alicia, estoy fascinada escuchándote y lo primero, darte las gracias por compartir tanta sabiduría con nosotros y también con las nuevas generaciones. Y quería preguntarte, te he oído hablar mucho sobre los valores universales y a mí como escritora es algo que me interesa porque entiendo que hacen como de nexo, generan vínculos entre personas y entre culturas y eso es algo a lo que tú le das siempre mucha importancia. Quería preguntarte por qué. Y también si hay alguna historia en concreto que te haya servido de inspiración en este sentido. Gracias. Es que son diferentes, ¿no? Los japoneses y los colombianos. Son muy diferentes. Su fisionomía. Los colombianos ven a los japoneses todos iguales. Todos son iguales. Y los japoneses ven a los colombianos y también dicen, todos tienen la nariz grande, todos son iguales. Todos tienen los ojos grandes. Al principio ese choque genera un choque cultural, le llaman, y adversidad. Uno dice, son muy distintos. Y conforme uno investiga, uno dice, no puede ser. Es la misma gallina en Japón y la misma gallina en Colombia, pero la gallina en Colombia hace kikiriki, ¿cierto? ¿O no? ¿Aquí cómo hacen en España? Kikiriki. Los japoneses dicen kokekoko. Dicen, no, una gallina no hace kokekoko, güey. No sé. Y quiero ir a escuchar una gallina japonesa, a ver si es que cacarea en japonés. Kokekoko. Y ellos escuchan kokekoko. Y así hay tantas cosas que uno dice son diferentes. Para ellos el semáforo o la manzana verde no es verde, es azul. Pero es la misma manzana. ¿Por qué la ven azul? Oringo. Y son tantas diferencias que uno se siente como que no, son otro planeta, jamás vamos a entendernos, esto es muy distinto. Y poco a poco me gusta ver la vida del migrante porque yo visito muchos países y veo migrantes que ¿cuánto lleva? 3 meses y estoy que me muero, estoy llorando. ¿Cuánto lleva? 1 año y ahora, bueno, no me he muerto, ya lloro menos. 1 año y medio, ¿y cómo está? Odio a estos y odio a estos me cae bien, estos no tanto, estos sí son... Y 2 años, ¿cómo va? Los odio a todos. 3 años, ¿cómo va? Los amo a todos, todos son lindos. Y 4 años, 5 años, ¿cómo va? Hay de todo, Yoko. Vas a encontrar de estos buenos, de estos malos. Ya. Entonces, ese proceso donde uno dice, no irrumpo porque está viviéndolo. Ahora jura que odia a tal nacionalidad, jura que... Pero en unos años los vamos a ver y se van a dar cuenta que van a llegar al punto donde todos somos universales e iguales. Ningen, eso traduce humanidad. Y ahí nos damos cuenta. ¿Cómo son las japoneses? Diferentes en esto, pero si me pregunta la verdad de la verdad, son igual, ríen igual. Cuando lloran, lloran igual. Cuando hacen el amor, lo tienen que hacer igual, no de otra forma. Cuando sufren, sufren igual. Y sí, hay muchas diferencias, pero si llega un punto donde
donde nace un solo idioma, todos lo hablan, lo manejan bien. Vamos, hay que salvar a esa persona. Y la humanidad es el lenguaje maravilloso. A veces por eso, entender el idioma a veces es un problema. Yo presenté una colombiana y un amigo japonés en nuestro proceso de turismo social. Bueno, él la conoció haciendo quiropraxia porque resultaba que era un joven que hacía quiropraxia, y el asunto es que se conocieron por nuestro proyecto y se enamoraron y se casaron. Pero Hirokazu, él no habla español, no hablaba bien español, y Andrea no hablaba japonés. Y la gente me decía, Kenji, pero ¿cómo se van a entender? Pues se entienden de maravilla porque no hablan el mismo idioma. Y es como mis padres. ¿Cómo así? Cuando discuten, la discusión es corta. De hecho, la discusión llega a un punto donde dice, uy, es que me da rabia porque igual no me va a entender. Y no le puedo atacar más. Y el otro dice, tampoco puedo defenderme más. Y solo se miran con mucha ira o mucha rabia y después se les va a pasar. En una pareja que maneja el mismo idioma, la discusión puede durar hasta las 2, 3, 4 y 5 de la mañana. Y a esa hora mirarse, los dos hispanohablantes, y decir, ¿es que yo hablo en chino o qué? ¿Por qué no me entiendes? Incluso ya ni se acuerdan por qué pelean. Están cansados. Ni saben, porque el idioma a veces es un problema. Y es que hay un lenguaje universal que es mejor que nuestro propio idioma. Y es ese, la sonrisa, no sé cómo decirlo, pero tomarle la mano, vamos, yo lo llevo, vamos, yo le indico. Ya, hay una película que me fascina, que se llama Un cuento chino. Es argentina. Es de un chino que llega a Argentina, y hay un argentino muy parco, muy mal carácter, mala leche, dicen, pero no lo puede negar, es un ser humano. Y la historia que pasa de ahí para allá es fascinante. Este tipo de realidades me fascina. Cuando se convive con tantas nacionalidades, uno comienza a descubrir que el que hace mala cara tal vez sea un dulce por dentro. Y el que sonríe mucho tal vez me robe. Que no sabemos nada de las personas, que simplemente lo mejor es confiar, porque hay otra película buenísima que se llama Crash, que habla de este tipo de situaciones donde el ser humano es malo en ciertas situaciones, atiende muy mal cuando está en su lugar de trabajo, se da el gusto de no saludar, de no sonreír, pero de repente hay un incendio y va y es el que salva a todo el mundo al punto de exponer su vida, y uno queda como este hombre tan mala leche fue el que salvó a todos esos. Porque es que no sabemos, no sabemos nada de nada. Por eso no es bueno juzgar, porque alguien que me saluda y es muy lindo, de pronto no me salve nunca. Y el otro, mi vecino que ni saluda, tal vez él me termine salvando. Esos, no sé si llamarle principios, valores, pero esa humanidad es el lenguaje por excelencia que yo pienso vamos a comenzar a manejar todos en el mundo. Estamos buscando unificar qué monedas, qué quitar visas, fronteras, pero no es tan relevante como unificar nuestros principios universales y decir, y él maneja el mismo lenguaje que yo, el lenguaje de la humanidad. Hola, soy Edisa Gómez, un placer conocerte y me gustaría preguntarte sobre el bienestar emocional, porque creo que es algo que nos preocupa a todos. ¿Y cuáles serían tus prácticas para poder mantener una buena salud mental? Bueno, ya lo dije muchas veces y no me canso, gracias por la pregunta, porque no me canso de decir, voy a terapia. La terapia y terapia es no solo sentarse frente a una persona, ya uno comienza a identificar los momentos
terapéuticos. Digo, oh, estoy recibiendo terapia en este momento. Mi cerebro quiere huir de aquí, pero en realidad quiere huir porque él vive en la zona de confort y yo necesito estar aquí. Lo identifico y digo, sigo aquí con estas personas que me están haciendo sufrir, pero en realidad es porque es terapia. Están dando el equilibrio a mi locura y lo necesito. Entonces la terapia, nunca imaginé que un terapeuta tan importante para mí fuera mi mascota, mi perro. Ya lo habían dicho, ¿no? En los escritos, la naturaleza, ya lo habían dicho, es nuestro contacto con la naturaleza. Y por eso los entrenan y son algunos de servicio, ¿no? El mío es de apoyo emocional y realmente lo es, porque me centra muchísimo. Mis hijos ya están grandes, se cuidan solos y ellos ahora me cuidan. Pero tengo como un niño ahí que me dice, hey, cálmate porque debemos ir a hacer chichi, a hacer popó, porque me debes sacar, Y es increíble lo terapéutico que es este contacto. Hace poco leí de una cárcel que le permitió a los presos el privilegio, por buen comportamiento, de tener un gato. Y conforme mejoraban su comportamiento, les daban premios para sus gatos, como juguetes, mejor comida, camas. Y ellos en esta cárcel comenzaron a comportarse de maravilla, porque ellos sentían, yo soy un animal, un monstruo fuerte que no merezco que me den nada y puedo solo. Pero este gato es inofensivo, él no merece, y por él soy tan fuerte como para portarme bien, porque mi gato quiere un ratón de peluche y se lo voy a lograr, dijo él. Y lo lograron, o sea, es decir, mejoraron el comportamiento de personas con muchos conflictos por unos gatos que les permitieron entrar a la cárcel. Y bueno, ya ahora hay historias y testimonios y creo que hacia allá va la humanidad. Ya no lo habían dicho, ¿no? El desarrollo de una sociedad se va a notar en el comportamiento de ellos hacia sus animales, ¿no? Parece una locura porque también hay algo de hey, pero son perros, los tratan como niños, como humanos. Está también el extremo, ¿no? Que no hay que idolatrar tampoco las mascotas al punto de que las hacen sufrir por idolatrarlas. Es decir, abusamos ahora en otro sentido de estos animalitos, de la naturaleza, ¿no? Así que esas son algunas de mis prácticas. E ir a Japón, porque últimamente ando muy reconocido en países hispanohablantes. Entonces no hay país de Sudamérica que yo vaya y no me digan yokoi. Y eso deshumaniza bastante, me genera crisis, y entonces me escapo a Japón, y en Japón soy uno más de 120 millones de japoneses. Todos nos parecemos, no sé cuál soy yo. No. Hola Yokoi, soy Nora. Encantada de saludarte. Me está encantando conocer tu filosofía de vida y el optimismo que nos trasladas, ¿no? En ese sentido, me gustaría saber cómo consigues lograr ese optimismo incluso en situaciones complicadas y qué nos podrías decir a nosotros para al menos intentarlo. Y aprovechando que estoy preguntando también si nos puedes poner algún ejemplo que ilustre, aunque nos has contado ya muchos y que ilustran optimismo también y resiliencia, etcétera, en este caso que te centres en el optimismo, ¿no? Gracias, Nora. No, me gustaría decir que tengo algunas técnicas o que es un método o algo así, pero creo que nací así en el sentido de que es un problema, de hecho, ser tan optimista, pero mi esposa le da bastante equilibrio porque ella es mucho más realista. Entonces yo
confío en todo. Para mí todo el mundo es lindo, maravilloso. Y no puede ser que nos esté mintiendo y mi esposa, pero primero, espere, cálmese. Soy muy sensible, entonces es algo bueno, pero también algo peligroso. ¿Por qué discutiendo con mi esposa siento un abandono y una traición terrible solo por un gesto o una palabra? ¿Por qué siento No es tan grave el asunto, pero tampoco puedo negar que me duele en el alma y quiero hacer drama. Y no quiero que se burlen de mi drama, o me va a doler mucho más, y no puedo negar que es dolor. ¿Pero por qué? Yendo a terapia descubro que una historia que yo contaba de modo positivo, cuando me decían, Yokoi, ¿viaja mucho? Sí, yo viajé la primera vez en avión a los 6 años solo. ¡Wow! Positivo. Estoy viajando desde los 6 años en avión. Pero cuando el terapeuta me preguntó, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo fue? Me enviaron de Panamá a Bogotá. ¿Y qué pasó? Llegaba a las 7. Y la familia pensó que era a las 7 de la noche y llegué a las 7 de la mañana. ¿Y qué pasó? Tenía 6 años y me dejaron 3 horas en el aeropuerto porque la familia latina no pensó que era en la noche. 3 horas, Yokoi. ¿Y qué pasó? Me quedé mirando los aviones. La auxiliar de vuelo, la azafata, dijo, ya me tengo que ir, tómese este jugo y un pan. Me dejó ahí mirando los aviones. Ahorita deben venir por usted. Llegan los pilotos de la aerolínea. Están fumando porque se podía fumar en esa época en cualquier lugar. Uno de ellos tuvo la grandiosa idea de pararse a mi lado, sacar un cigarrillo. Y me acuerdo hasta hoy lo que me dijo. Yo estaba viendo los aviones, yo no lo miré y él dijo, no, chino, lo dejaron. Pero todo bien, colombiano, no, todo bien que yo, me dijo, tengo 2 hijos monos, rubios, ojiclaros ellos porque mi esposa es europea y usted va a combinar perfecto en la mitad de ellos 2. Yo lo voy a cuidar, chinito, todo bien. Yo respondo ahora por usted. Y nos vamos, y comenzó a contarme a los lugares que íbamos a viajar, porque mi familia me abandonó en el aeropuerto. Yo estaba con 6 años, así con un pancito y un jugo en mi mano, mirando al frente, y a los 6 años uno ya es experto, es un niño experto, es decir, un latino, un niño que dice, mentira, pura mentira. Ya viene por mí, pero en mi cerebro era inevitable. Mi cerebro estaba imaginándose jugando con 2 niños rubios toda la vida en Disney World, en todos lugares. Yo imagino con mi nueva vida con este señor. Y todos se reían. Yo había guardado esa historia y de hecho la cuento con alegría, pero fue una tragedia en mi cerebro. Yo jamás pensé que el cerebro asocia esas cosas a situaciones y a conversaciones. Y este piloto desgraciado, porque no tiene gracia lo que hizo en realidad. Bueno, sí es gracioso, pero se aparece una y otra vez en mi vida y yo no lo he identificado. Se aparece a decirme, no, chino, lo dejaron. Vuelve y dice eso en una conversación con mi esposa. Siento que me dejaron, que se acabó. Y el niño que vivió eso solo tenía el pancito y el jugo. Pero los niños crecen. Ahora soy un adulto y hago pataleta, pero de adulto. Y la pataleta de un adulto es distinta a la de un niño. Porque ahora puedo defender. Una de las mejores terapias para ese niño es ir a comer solo, ir a cine solo, ir a hacer karaoke solo. Esto es de terapia de Japón. ¿Cómo así? Si usted logra ir a comer solo un buen plato, solo, es porque es saludable. Porque se quiere, se aprecia, dice, no, estoy comiendo solo. Si logra ir a cine solo, como los jóvenes de hoy se van a cine solo.
Y los adultos decimos, ay, ese niño solo. Venga, siéntese aquí. Denle palomitas o algo. No, él está solo. Mi hijo va al cine solo y tiene novia. Y se fue al cine solo. Sí. Pero usted tiene novia, sí. ¿Por qué? Es que ella no entiende de Spider-Man. Spider-Man es importante. Wow, o sea, son saludables emocionalmente. No quiero responder preguntas, no puedo perderme nada. Ir a comer solo, ir a cine solo, ir a hacer karaoke solo. Un karaoke, cantar para mí, sin grabar, sin un en vivo, no, es para mí. Me costó tanto estas 3 terapias. De hecho, cuando fui a comer solo para mí, un buen plato, mi niño interior salió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A quién hay que matar? Porque cuando usted come solo es porque está muy mal. No. De hecho, estoy bien. Y mi niño interior me dijo, está en terapia. Sí, vamos a comer tú y yo. Vamos. Y todavía me cuesta muchísimo. Soy la generación que tuvo que ganar a los adultos. Ganarse el respeto de los adultos. Nuestros hijos son los que nos escuchan decir, no tienes que hacer nada para ganarte mi respeto. Yo te respeto, te amo, no tienes que hacer nada para sentirse amado. Yo te amo, te quiero, así. Y desde ahí vamos a conquistar las diferencias. Así, más o menos así, terapias que hago. No siempre lo logro, a veces pierdo los estribos, pero por lo menos ya sé de qué sufro. Hola Yokoi, soy Vanessa y tengo una pregunta. ¿Cómo animas a las personas a desarrollar su creatividad y también a buscar soluciones innovadoras para su día a día? Gracias. Qué linda pregunta. Creo que siempre me veo, ante ese tema, me veo hablando de combatir la vergüenza. No hay creatividad si tengo vergüenza de qué dirán si hago esto, qué dirán si hago aquello, qué pensarán. Eso anula la creatividad. Yo, como todo ser humano y como todo niño adolescente, sentía mucha vergüenza de todo. Y eso hacía, me lo explicaron a muy temprana edad, que fuera más torpe. O sea, tenía tanto miedo de hacer ruido aquí que hacía ruido. Tenía tanto miedo de dejar caer algo que se caía. De caerme frente a otros que me caía. Y un día me cansé de eso y dije, tengo que lograr, y más en Japón, que es silencioso, todos están así en el tren mirando. O sea, se resalta el comportamiento en un país de tanto silencio. Y yo me estresé tanto que hice una terapia que no olvido nunca. No sé ni por qué la hice, si lo leí, si alguien me dijo, pero yo dije, la próxima vez que me caiga en público, no me voy a levantar. Voy a rodar, a revolcarme mi vergüenza, pensé muy en español, no a revolcar. A ver si es que me muero de eso o qué. Pero no aguanto más. O sea, qué pena. Y si quiero tener éxito en mi vida, tengo que abandonarla porque me traba, me da susto. Así que la próxima vez que me caiga, y lo cumplí. En la estación de Nakayama, me caí. Ya me había caído varias veces y siempre, se me olvidó, pero ese día me acordé, me caí y comencé a rodar. Y rodé unos 10 metros tal vez, es una cosa larguísima. Y me levanté a mirar de frente a las personas que me estuviesen viendo, ¿no? Es increíble, nadie está viendo. No sé por qué tanto miedo si nadie está viendo. Tanta gente y todo eso. Pero obviamente un niño rodando tanto hizo que unos japoneses se detuvieran a mirar así. Y el viejito de mi estación, de Nakayama, de las verduras, salió así a mirar. Y yo me levanté, miré, dije, estoy bien, te ayudes. Y el viejito hizo así. Hasta hoy me acuerdo. Y otro que me estaba viendo aplaudió y todos como 3 personas me aplaudieron y me fui. Hoy recibo bastantes aplausos, pero ese fue el primero.
el que arranqué a las malas de combatir mi vergüenza, que ni siquiera, es como un monstruo que ni siquiera existe. Es decir, primero tengo que vencerlo para que nazca la creatividad, porque de hecho, ir donde Dalí es interesante, porque uno dice, wow, hace unos dibujos que uno dice, ah, no, este hombre fue un pintor increíble. Y hace otros que uno dice, uy, no, pero ¿qué hizo acá tan feo? O sea, y cogió un pulpo y pintó, y el otro tiró un huevo, y cosas que uno dice, y tuvo muchos contemporáneos que decían, él no es arte, está loco simplemente. Pero vamos, vergüenza no tenía. Él experimentó, y de que ha llevado un turismo increíble allí y que ha llegado al mundo entero como en Japón, eso no lo puede negar nadie. Pero hay que vencer la vergüenza, el miedo al que dirán. Y es increíble cómo eso se puede llevar hasta la tumba. Nos entierran con ese monstruo si no lo vencemos. Hola Yokoi, me llamo Pablo. Tuve la gran suerte de poder vivir un semestre en Bogotá, entonces he podido conocer un poco la cultura colombiana y quería preguntarte sobre, para ti, ¿qué es el éxito? ¿Qué herramientas podrías darnos en base a alguna experiencia que hayas tenido? Muchas gracias. Gracias. Bueno, esto es el éxito, es decir, poder desnudarse frente a los demás y decir, son mis vergüenzas, pero son mías. Esto es lo que hay. Yo, usando otro ejemplo, creo que al inicio fracasé con mi esposa porque no fui así, no me desnudé frente a ella. Quise ser muy elegante, quise ser muy serio, fuerte, muy seguro, quise conquistarla con mucho filtro de mi época, que era la cara, la actitud. Y después uno se va quitando la ropa poco a poco y entonces hay una cierta decepción del otro lado. No pensé que fuera así, no pensé. Y siempre dije, claro, no nos enseñaron eso del éxito, de poder emprender, ir hacia el éxito así, desnudándose. Yo debí mirar a mi esposa y quitarme todo y de quedar desnudo frente a ella y decirle, mire, esto es lo que hay. Y con lo que hay vamos a hacer algo. Ahora, tenga en cuenta que está haciendo frío en Madrid, ¿no? Eso no se queda así. Eso no se queda así. Hubiese sido un poco vergonzoso, pero desde ahí, desde ese punto, ¿no? Desde lo que hay, voy conquistando. Pero cuando pasa lo contrario, que lo venden mucho hoy en día, el éxito se conquista. Primero publique fotos con carros, diga que tiene, aumente las cifras, hágase el que sí, aunque no. Y uno dice, no sé, también le llaman humo, mucho humo. Y en algún momento se va a ver la realidad y lo mejor es comenzar de abajo, sin perder obviamente la dignidad, pero comenzar desde donde estamos, decir esto es lo que hay y con lo que hay que lograrlo. En una época donde hay tantas herramientas para el éxito, donde se habla tanto del éxito, se está perdiendo la autenticidad, ¿no? Lo orgánico, el decir, bueno, pero esto es lo que hay, esta es mi realidad, esta es la verdad y yo me siento feliz y sé que debo mejorar, pero esto es lo que soy y no voy a tapar mis cifras, mi realidad, mis vergüenzas, mi terapia, mi tristeza, mi depresión, mi dolor, mis fracasos, mi primer hogar, los errores que cometí con el primer hijo, que hasta hoy le pido perdón. Eras el conejito de Indias, o sea, no sabía ser papá. No es que esté tratando mejor a tu hermano, ¿no? Es que sería terrible volver a repetir
el trato tan malo. Entonces él lo entiende. Éxito creo que es eso. Ahora tenemos sed de ver gente auténtica, real. Me gustan los buenos negocios de alimentos, de comidas, ¿no? Y hay algunos que uno llega y dice, ay, qué bueno, bien organizado, limpio, todo muy bien, perfecto. Y uno dice, wow, pero venga, ya está demasiado limpio, demasiado perfecto. Y cuando sirven uno dice, no sé. Hay otros que tal vez no son tan limpios, no están sucios, pero no son tan brillantes. Y uno dice, wow, qué delicioso comer aquí. Le recomiendo este lugar. No se sorprenda al llegar, no es, bueno, la gran cosa, pero es delicioso lo que sirven allí. Entonces, tener coherencia, ¿no?, es esencial, ¿no?, en el camino al éxito. Hola, Yokoi. Mi nombre es Brayana. Un placer estar aquí compartiendo con usted. Mi pregunta es, con toda probabilidad le queden muchísimos años más de experiencia, aprendizaje y lecciones, pero la pregunta es, hasta el día de hoy, el momento presente, ¿cuál es la lección más importante? O de otra manera, ¿cuáles son los aprendizajes más importantes que ha tenido en su vida? Gracias. Hasta este momento, la gracia. Está el perdón, que es maravilloso. Pero luego está la gracia. La gracia es darle al que no merece. Entonces es un riesgo alto darle a alguien que no merece. Pero por alguna razón siento que es una de las lecciones más importantes que quisiera transmitirle a mis hijos. Sepa defender sus derechos, sepa hablar, expresar claro, no confunda a las personas, respete las opiniones de los demás, sepa amar, perdonar, pero sobre todo tenga gracia. Y no sé ni qué decirles a mis hijos para explicarles la gracia. Pero ¿qué es eso, papá? Es darle al que no merece. Pero ¿cómo así? Es que cuando uno le da al que no merece, puede que esa persona se aproveche, porque no lo merece, ni siquiera está pidiendo. Y yo le doy, puede que lo que haga es abusar. Pero hay muchos casos donde la persona recibe un impacto tan fuerte por la gracia que cambia, es decir, no puede volver a ser el mismo. Me trató mal y yo lo traté bien. Me trató mal y yo le sonreí. No puedo, no quiero, pero yo sí puedo por usted y quiero y voy a calmar la situación y voy a abrazarlo. Espere. Ejemplos sencillos es Los Miserables. Un padre deja hospedar a un preso, un fugitivo, ¿no?, un reo fugitivo, lo hospeda, le da comida, lo trata como si fuera un hijo. Las monjitas le dicen, padre, nos va a robar, nos puede matar. No, yo sé lo que hago, y lo trata como un hijo. Y el reo no lo puede creer, tanto afecto, tanto cariño, pero por la noche no aguanta su naturaleza salvaje de su vida y se lleva todo lo de plata, los utensilios, lo mete en una bolsa y se escapa. Lo agarran por allá. Con todo eso, lo traen ante el padre y dicen, este loco dice que usted le regaló esas cosas de plata, este ladrón sinvergüenza. Pero eso no puede ser de él. El padre lo mira y le dice, se te quedaron los candelabros, y le saca otras 2 cosas de plata y se las da. O sea, absurdo. Y las monjas miran al padre y dicen, el ladrón dice, ¿sí ve?
No era mentira, él me lo regaló y se escapa. Pero algo pasa en el cerebro de este ladrón que no puede volver a robar. No puede. No puede volver a hacer nada más. No puede. Algo hizo esto absurdo que hizo el padre, este acto de gracia, que el hombre no pudo y comenzó a darle vueltas esto en su mente. Tantas vueltas que comenzó a estudiar, a leer, a mejorar, a entender la vida. Finalmente cambió de vida, se hizo, creo que fue un alcalde, como un alcalde de una ciudad. Pero aquel policía siempre lo buscó y descubrió, él era un reo ausente, yo lo dejé ir y lo comenzó a buscar. Y bueno, Los Miserables está el libro de Víctor Hugo, están las películas, deben verlo, pero esa gracia que transforma, no sé ni cómo explicarlo, no la tengo, ni la rasguño. A veces uno tiene visos y uno dice, pude hacerlo, pero ¿cómo me gustaría que mis hijos la tuvieran? Tienen mucho más que yo y eso es hermoso verlo en los hijos. A veces son más tolerantes, más amables, más... Pero me parece una enseñanza fascinante lo que es la gracia, sin darle una connotación ni política ni religiosa, sino como un rasgo. Si es divino, igual está ahí, al alcance de nuestra humanidad.